Buenos días a todos. Comenzamos la rueda de prensa después de esta entrevista con el presidente del Gobierno. Como consecuencia de las elecciones autonómicas gallegas celebradas en el mes de julio, hemos tenido ocasión de hacer este primer despacho para concretar cuáles son, en nuestra opinión, los asuntos que tienen una mayor relación con el Gobierno central en estos próximos 4 años, en el periodo 2020-2024, que es la legislatura que en Galicia acaba de comenzar. Comparezco, por tanto, lo voy a hacer, si les parece, de una forma muy resumida, por razones de conexión aérea con Galicia y, sin más, les diría que, como no puede ser de otra forma, la pandemia ha marcado buena parte de la reunión. Hemos intercambiado la opinión, le he informado al presidente de la situación de la pandemia en Galicia y hemos hablado y reflexionado y compartido información sobre la situación de la pandemia en España, sobre su evolución. En definitiva, pues lo que preocupa a los ciudadanos gallegos y a los ciudadanos españoles es precisamente cómo estamos. Y a tal efecto, en el ámbito de nuestras competencias y de nuestras experiencias como gestores de la sanidad en la comunidad y también ahora ya como autoridad delegada en esta última fase, con un estado de alarma hasta el mes de mayo, pues le he planteado al presidente algunas cosas que, en mi opinión, tienen sentido. Y es que creemos que es prudente plantear la posibilidad legal de ampliar los toques de queda en aquellos ayuntamientos o áreas de salud cuya incidencia pandémica sea una incidencia muy elevada. Es algo sensato, es útil, tenemos que rebajar las interacciones sociales y algunas veces lo que ocurre es que, aunque hagamos ajustes en la hostelería o en el comercio, pues, y aunque estos estén semicerrados o cerrados, lo cierto y verdad es que, aunque un comercio cierra a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, pues cualquier ciudadano, lógicamente, puede hacer lo que considere oportuno en el ámbito de su libertad individual y en el ámbito de su municipio, y pensamos que para ayudar, en el caso de que estemos ante extremos de incidencia, el toque de queda puede modular las interacciones sociales en las comunidades autónomas y, muy concretamente, en ayuntamientos o áreas de salud que lo necesiten. Incluso el confinamiento domiciliario en municipios concretos con incidencias del virus muy elevadas debería ser un instrumento a disposición de las autoridades delegadas, es decir, de los presidentes autonómicos. Otra de las cuestiones en el ámbito de la pandemia es ordenar y clarificar en qué casos, si es así, es necesario prever la utilización de mascarillas FFP2 en casos concretos, por ejemplo, en el ámbito del transporte, y que esto sea no una decisión de un servicio de salud, sino que sea una reflexión abierta de todos los servicios de salud y que haya un acuerdo en el Consejo Interterritorial para que, ya sea como recomendación o excepcionalmente obligatorio en algunos casos concretos, tengamos un criterio homogéneo para todos los ciudadanos, sabiendo que las FFP2 son unas mascarillas que no se pueden utilizar con carácter general, no es necesario, sabiendo que las mascarillas quirúrgicas son mascarillas también homologadas y, por lo tanto, mascarillas que se pueden utilizar con un nivel de eficiencia muy alto, pero, insisto, creemos que si nuestros colegas europeos se lo están preguntando y el Comité Clínico Gallego también tiene algunos planteamientos, era necesario que el presidente del Gobierno lo conociese. Por supuesto que el Gobierno gallego es absolutamente partidario de proseguir con las compras centralizadas de vacunas en el ámbito de la Unión Europea. Pero de esa forma, que creo que es la forma inteligente que el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión está planteando con las multinacionales farmacéuticas, también creo que es necesario ir concretando un calendario vacunal para toda España, para que los ciudadanos sepan cuándo les puede tocar, cuáles son los criterios y para que se hagan una composición de lugar de en qué mes y por qué orden se van a realizar estas vacunas. Es necesario, creemos que da seguridad, disminuye la ansiedad de muchos ciudadanos que no saben cuándo les puede tocar y deberíamos ir concretando los criterios en un calendario concreto en este mes que entra, en el mes de febrero, para clarificar todas estas cuestiones. Y los repartos de las vacunas tienen que ir de acuerdo con los criterios del Consejo Interterritorial, y si el criterio es
vacunar a los mayores de 80 años, lo lógico es que se reparta las vacunas en función de la población de 80 años que tenga cada comunidad autónoma. El 8,2% de la población española mayor de 80 años reside en Galicia. Por tanto, lo lógico es que si empezamos a vacunar a los mayores de 80, el 8,2% le corresponde a Galicia y así en función de cada territorio y su porcentaje de edad. Por el contrario, cuando empecemos a vacunar a gente menores de 50, pues probablemente hay otras comunidades que le corresponda un porcentaje mayor y a otras que nos corresponde uno mayor en los de más edad, nos corresponde uno menor. El 25% de la población gallega tiene más de 65 años, por tanto, la distribución de vacunas tiene que ir en función de la población diana que le corresponda en cada momento. Y por último, en el ámbito de la pandemia, le he propuesto valorar y reconsiderar la tasa de reposición en las ofertas públicas de empleo, al menos en el ámbito sanitario. Debemos de sacar todas las plazas que estén vacantes en el ámbito sanitario. Plazas que no se pudieron sacar durante la crisis económica porque el porcentaje de oferta pública no podía superar el 50% de las vacantes durante varios años. Y aunque ahora la posibilidad de sacar el 110% de la vacante del ejercicio anterior arrastra un problema de ejercicios donde había una limitación para ofertar plazas a médicos, personal de enfermería, auxiliares, técnicos, etc. Es lo mínimo que podemos hacer por los profesionales de la salud. Por darles un dato, en Galicia podríamos sacar 3.500 plazas que como consecuencia de la legislación de la Administración General no podemos ofertar. El presidente me ha planteado y me ha trasladado que las cuestiones que acabo de hacer referencia son cuestiones que las van a estudiar, que se van a valorar en el ámbito del Consejo Interterritorial. La tasa de reposición, pues, me ha trasladado que le parece que es una propuesta sensata, igual que las otras, dado que nos estamos enfrentando a un porcentaje de contagios muy importante. Y ya estamos comprobando, cuando tenemos capacidad para secuenciar el virus, que la presencia de la cepa británica, de la cepa sudafricana, ya no es una presencia menor. Ya es una presencia bastante contundente, lamentablemente, en algunos casos. Y tenemos experiencias en Vigo y en algunos otros lugares de Galicia sobre la prevalencia de esta cepa y, por tanto, su contagiosidad. Bien, estas son las cuestiones que le he planteado en el ámbito de la pandemia. Insisto, yo le agradezco al presidente su receptividad a todas ellas. Y, por último, en el ámbito de la pandemia, saben ustedes que nuestro planteamiento es tener una legislación distinta a la de estado de alarma para gestionar la pandemia. Le he trasladado al presidente que el Gobierno gallego y el Parlamento gallego va a aprobar una ley de pandemias en la comunidad autónoma en este próximo mes de febrero en el Parlamento. La pandemia va a durar todo este año y la pospandemia no sabemos cuánto tiempo durará. Y cuando tengamos que tomar restricciones y no estemos amparados por el estado de alarma, necesitamos una ley de pandemia que permita tomarlas. Y siendo absolutamente respetuosos con los derechos y libertades y sabiendo perfectamente que esos son limitaciones muy excepcionales, una ley orgánica de salud pública para la gestión de una pandemia que ha venido no para unos meses, llevamos un año, y no desaparecerá en los próximos. Probablemente todo el año 21 tendremos este problema. Y la pospandemia en el año 22 y siguientes, de todas las personas que nos visiten, de todas las cuestiones concretas que se puedan implementar, de los incumplimientos de determinadas conductas que se obligan a realizar y que a veces pues, no se realizan con la suficiente escrupulosidad. En definitiva, para gestionar una pandemia es necesaria una ley de pandemias y un estado de alarma puede ser procedente y oportuno para los primeros meses, pero estar en estado de alarma permanente y con toques de queda afectan sin ninguna duda a una situación que, insisto, no es una situación puntual, sino que va a ser una situación determinante en el año 21, en el año 22 y veremos durante cuánto más tiempo. Otra de las cuestiones que hemos planteado, además de la pandemia, lógicamente, es bueno, cómo hacemos frente a la situación económica que está implementando y disminuyendo las capacidades productivas, ¿no? Y a tal efecto le agradecí al presidente
Primero, que a las comunidades autónomas se nos dotase de más capacidad presupuestaria y que se ampliase con complementos adicionales el sistema de financiación autonómica para hacer frente a todas las inversiones que necesitamos en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de contratación de profesores, en el ámbito de las residencias de tercera edad, en el ámbito de los suministros, en las obras, en las remodelaciones, en los ámbitos sanitarios, en definitiva, también en las ayudas que estamos implementando en determinados sectores económicos, como es el caso de la hostelería, de los autónomos, de las microempresas. Se lo agradezco, vengan de donde vengan. En este caso de Europa, creo que es necesario agradecer este sistema de financiación adicional. Pero a tal efecto, lo que le he planteado también es que el dinero que se está repartiendo en los distintos fondos se reparta con un criterio conocido. No puede ser que en cada ministerio el criterio cambie y que cada conferencia sectorial el criterio sea distinto. Hemos visto en los fondos, en los 10.000 millones de fondos RIAD, que Galicia ha sido la comunidad autónoma, junto con Castilla y León, de menor reparto por habitante de España, siendo una de las comunidades más envejecidas de España, con población más vulnerable, con la dispersión mayor de España y con un evidente incremento de coste de los servicios públicos. Se lo he trasladado, le he dejado la información que acredita que Galicia y Castilla y León son las dos comunidades autónomas que se han desplomado en este fondo de 10.000 millones de euros. Y así ocurre con otros fondos. Por tanto, le he planteado la necesidad de ponderar este reparto, de no romper el sistema de financiación que tenemos y de no hacer una ampliación de un sistema de financiación prescindiendo del propio sistema de financiación. Sobre propuestas de futuro, Galicia ha planteado, dentro de los 750.000 millones de euros que va a recibir el Gobierno de España, vía subvención directa y vía préstamos, ha planteado un conjunto de proyectos estructurales hechos por un comité de expertos donde hay catedráticos, personas de las mejores empresas gallegas, en fin, por la sociedad civil y por el Gobierno gallego. Hemos planteado 108 proyectos, 9.400 millones de euros, pero al presidente le he presentado 5 por entender que esos 5 son muy concretos y que entran dentro de las previsiones de Europa y del Gobierno. Una planta de producción de fibras textiles proveniente de madera. Galicia tiene el 50% de la madera de España. Una planta de economía circular para la gestión de residuos orgánicos, tanto de vacuno como gallinácea y porcino, así como la producción de biogás, la transformación de estos residuos en fertilizantes. Es un proyecto de más de 5.000 puestos de trabajo, junto con el de las fábricas textiles, un proyecto de viscosa con 9.700 puestos de trabajo, además del Polo Aeroespacial de Galicia, que estamos haciendo con el Ministerio de Defensa, otro proyecto de la automoción gallega, que es una de las automociones más competitivas de Europa, y otro proyecto sanitario, que es fabricación de vacunas en los laboratorios Zendal, que es el laboratorio más grande de toda España. Son proyectos que afectan a una 17.000 personas en cuanto a incremento de puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo y una inversión de 3.500 millones de euros junto con otros proyectos, pero estos son los que de una forma más directa traté con el presidente del Gobierno. Hemos hablado, por supuesto, también de la financiación y antes de entrar en un sistema de financiación le hemos pedido que se cumpla el que tenemos. Lamentablemente, muchas comunidades autónomas hemos tenido que denunciar ante la Audiencia Nacional el impago del IVA, de la mensualidad de diciembre del pasado ejercicio y también los incumplimientos de los convenios que teníamos las comunidades autónomas que estábamos en estabilidad presupuestaria. Estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de casi 400 millones de euros para Galicia. Y en el ámbito de la financiación también hemos hablado de que los fondos en el presupuesto 21-27, comunidades que aparentemente hemos bajado un grado en convergencia europea, no podemos perder fondos como consecuencia de la interpretación del reparto de esos fondos. España ha recibido más fondos que en el periodo anterior y, por tanto, Asturias, Galicia, no podemos perder fondos europeos y planteamos statu quo. No pedimos más de lo que tenemos, pero tampoco deberemos de perder fondos simplemente por una cuestión estadística o una cuestión aritmética. Bien, estas son las cuestiones en el ámbito de la financiación, en el ámbito de los fondos europeos y en los ámbitos económicos.
Hay otra cuestión, que es la tercera: cómo afrontamos la crisis energética, la crisis industrial que se produce como consecuencia del nuevo modelo energético, lo que llamamos transición justa. Hay más de 16.500 empleos en Galicia afectados por el nuevo modelo energético. Tenemos los problemas del aluminio, el problema de Alcoa, de Alu Ibérica. Tenemos el problema forestal con ENCE, que si no lo remediamos y no mantenemos la concesión que tiene ENCE puede salir de la ría de Pontevedra y, por tanto, perder entre empleo directo e indirecto más de 5.000 personas. Tenemos la interpretación y el ajuste de la Ley de Cambio Climático para que no impacte en las industrias en el ámbito marítimo terrestre. Estamos hablando de conserveras, depuradoras, etcétera. Y tenemos el problema energético de la central de Meirama y de la central de Aspontes, que afecta a 2.000 trabajadores. ¿Estamos de acuerdo con la transición energética? Sin duda, pero tiene que ser justa y ordenada. Y a tal efecto, el presidente ha escuchado, ha tomado buena nota. Los temas de Alcoa ya los compartíamos desde hace tiempo, ha tomado buena nota en el asunto de Aspontes, espero también en el resto, en ENCE concretamente, en los temas de zona marítimo terrestre, y también hemos hablado de un tema puntual que es la pérdida de carga de trabajo en las próximas semanas, ya en el mes de marzo, del astillero Navantia Feneferrol. Se queda sin carga de trabajo, sin nada. Tenemos unas fragatas comprometidas desde el año 2018, por distintas circunstancias no pueden empezar a trabajar hasta el año 22, nos dicen, y por tanto, en el próximo mes, ese astillero puede perder 1.900 empleos. Y para esto necesitamos un barco puente de la Armada, que además la Armada lo necesita, un AOR o un BAN. Es un barco que ya ha hecho ese astillero hasta que llegue el año 22 y podamos iniciar las fragatas, así como obras en el astillero, un dique seco, que es un asunto antiguo, comprometido por todos los partidos políticos en el Parlamento gallego. En fin, espero y deseo que esta crisis industrial que está padeciendo Galicia como consecuencia, básicamente, de la transición energética, no la paguen los que no tienen ninguna responsabilidad. Y busquemos soluciones para Aspontes, la venta de Alcoa inmediata para un nuevo dueño que la active esa única planta de aluminio primario de España. Solucionemos el problema de ENCE y mantengamos la industria, porque no estamos en el momento de destruir puestos de trabajo, sino al contrario, estamos en el momento de crearlos, dado que han visto ustedes la EPA de ayer, y aunque Galicia es la tercera comunidad autónoma con menos paro de España, lo cierto y verdad es que estamos muy preocupados por la situación energética e industrial de la comunidad autónoma. Y por último, hemos hablado de otras cuestiones, obviamente, hemos hablado de cuestiones que afectan a otros ámbitos. Como saben, tenemos el Xacobeo 21-22, le hemos pedido al Gobierno, lógicamente, pues, en fin, ayuda, como viene siendo habitual por los gobiernos, para el Xacobeo. Tenemos un plan de restauración de bienes de interés cultural de todos los monumentos declarados BIC a lo largo de los caminos de Santiago. Serían 50 millones de euros al año, nos parece que es una cifra bastante razonable. Y también hemos planteado otras cuestiones relativas a infraestructuras. Presidente, ¿cuándo vamos a finalizar? ¿Cuándo va a estar en servicio la AVE Galicia? Es una pregunta que todos los gallegos me plantean en la calle, y yo tengo que decir que el presidente me ha contestado con el informe del Ministerio de Fomento que tenía delante, que será en el segundo semestre del año 2021. Yo así lo transmito con la misma franqueza que el presidente me lo transmitió, y yo espero y deseo que esta vez sea la fecha definitiva, que el AVE a Galicia esté en servicio en el segundo semestre del año 2021. Hemos hablado del corredor atlántico de mercancías y a tal efecto hemos planteado dos infraestructuras: el acceso al puerto exterior de Coruña y la salida sur de Vigo, que son dos infraestructuras estratégicas para las mercancías desde los puertos, Puerto de Coruña y Puerto de Vigo. Hemos hablado del AVE de Lugo, que necesitamos retomar los retrasos que tiene, y también de las autovías que tenemos retrasadas y en algunos casos paralizadas. Bien, todo esto lo vamos a ver en una reunión que tendré con el ministro Ábalos, igual que todos los temas energéticos e industria en una reunión que tendré con la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, para intentar desbloquear estos problemas puntuales. Y en el ámbito de infraestructuras, y para finalizar también, obviamente hemos hablado de la carretera que utiliza el 60% de la población gallega, que es la autopista del Atlántico, la que nace en Ferrol, Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, frontera portuguesa.
es la autopista más cara de España y la autopista que tiene un periodo concesional más grande de España, hasta el año 2048. Acaban de incrementarse los peajes otra vez. El presidente se ha comprometido, primero, en que haya una bajada de peajes con cargo a una partida de 50 millones de euros que está en el presupuesto. También le hemos planteado el levantamiento del peaje entre Vigo y Redondela, que estaba comprometido desde hace mucho tiempo, y una vez, con una nueva política de peajes, hacer la transferencia a la comunidad autónoma. El presidente me ha trasladado que eso es una unanimidad de los grupos parlamentarios y, por lo tanto, entiende que así debe de hacerse. Le he planteado en el ámbito de las transferencias de costas a la comunidad autónoma. Galicia es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa de España. Tenemos depuradoras, conserveras, tenemos muchas infraestructuras en la zona de costa. Es muy difícil gestionar las costas con 2 o 3 administraciones públicas. La Administración del Estado, la Administración autonómica, la Administración local. Le he planteado una cuestión que creo que de Estado, que es una única ley de costas y una gestión de las costas por parte de las comunidades autónomas, dado que tenemos competencias en ordenación y gestión del patrimonio. Y por último, le he planteado también solucionar un problema que se ha creado, no sé por qué, que son las apartaciones de las herencias. Es una cuestión de una apartación de herencia en vida que debe de estar sujeta al impuesto de sucesiones y no al impuesto de la renta. El impuesto de sucesiones en Galicia está eliminado para esas apartaciones y no tiene sentido que paguen el impuesto de la renta cuando realmente es una sucesión antes de la muerte del causaviente. En fin, es una cuestión técnica, pero que afecta a bastantes familias que, además de perder un ser querido, ahora resulta que lo que no pagaban pueden empezar a tener que pagarlo. Y, por último, cuestiones rápidas. El abastecimiento de agua potable a Vigo. Es imprescindible buscar una solución definitiva. El saneamiento de Arousa, de Pollo, de Raxó, cuestiones concretas. Un tratamiento para el puerto interior de Coruña. Es un puerto que está en una situación financiera límite, que no es responsabilidad del puerto, sino responsabilidad de la Administración del Estado el haber hecho el puerto exterior, que por supuesto agradecemos, pero que tenemos que acordar con puertos del Estado y con el Ayuntamiento de Coruña y con la Xunta de Galicia una fórmula para el saneamiento del puerto. Le hemos pedido que concrete el número de policías autonómicas. Nos falta pues un 20% de policía aproximadamente y la necesitamos. Hemos hablado del Pazo de Meirás. Queremos gestionar de forma consensuada ese pazo. Es el pazo de doña Emilia Pardo Bazán, sin ocultar que es un pazo donde veraneó el general Franco. Esas son la historia, esa es la verdad de la historia, pero evidentemente que la figura Emilia Pardo Bazán quede relegada por la cuestión del veraneo del general no parece muy razonable. Creo que, francamente, hemos hablado y creo que estamos de acuerdo. También le he recordado que todos los grupos piden la transferencia de ese pazo a la comunidad autónoma. Una vez que se aclare la situación jurídica, esperemos que se pueda producir esa transferencia. Y, por último, le he agradecido el apoyo del Gobierno de España para Patrimonio de la Humanidad de la Ribeira Sacra y de CIES Illas Atlánticas. Por tanto, por supuesto que me ha trasladado ese apoyo y que ese optimismo para conseguirlo. Bueno, hasta aquí, perdonen ustedes la especificidad de las reuniones, de los temas. Todo esto le interesa mucho a los gallegos y yo los represento y he venido aquí a hablar de Galicia y he venido aquí, por tanto, a hablar de todas las cuestiones que tenemos en marcha. En fin, la receptividad ha sido francamente buena. Por tanto, las expectativas de solucionar buena parte de las cuestiones entre la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia son unas expectativas muy altas y con estas reuniones con la Vicepresidencia Cuarta, con el ministro Ábalos y con otros miembros del Gobierno esperemos poder concretar las expectativas que hoy abrimos con el presidente del Gobierno. Esta ha sido, por tanto, una reunión constructiva, una reunión útil y lo único que nos falta es concretar esas expectativas que hoy hemos abierto y que hemos alimentado. Espero que así sea. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para una pregunta. Damos paso según fueron pidiendo. Primero, May Mariño, de Servimedia. Buenas tardes, presidente. Voy entonces al grano. Quería preguntarle qué respuesta le ha dado el presidente Sánchez sobre el tema de confinamientos, toque de queda, reparto de vacunas y qué le parece la posición que adoptó el Partido Popular sobre el mecanismo de fondos europeos que tuvo ayer, porque ustedes han reclamado mucho esos fondos. Muchas gracias. Bueno, yo he visto al presidente receptivo con todas esas cuestiones y además, si me permiten, a medida que yo he intentado explicarle el por qué creo que es necesaria una ley de pandemia,
no para ahora, sino para todo el año 21 y para el año 22. Porque creo que es necesario tipificar conductas sanitarias para que las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma puedan exigirlas. Cuando le he explicado que va a haber muchas cuestiones que vamos a tener que dilucidar, aunque tengamos una inmunidad de rebaño, quedarán cosas y seguirá habiendo algún brote y seguirá habiendo algún problema y tendremos que tomar alguna decisión en algunos sectores económicos. Y España es un país que quiere recibir a 82 millones de ciudadanos al año. Y, por tanto, tendremos que tener un sistema epidemiológico y un sistema sanitario para regular todos los problemas que vamos a tener y que todavía hoy no podemos concretar, porque estamos centrados en esta patología crítica que es el número de infectados y cómo bajamos la incidencia y cómo bajamos la letalidad y cómo bajamos la mortalidad. Pero hay una serie de cuestiones que no son menores y que se van a dar en los próximos meses y en el próximo año. Y, por tanto, ante una pandemia necesitamos una legislación sanitaria y no una cuestión tan potente como un estado de alarma y un toque de queda, que, insisto, no podemos estar en estados de alarma de forma continuada cada vez que hay un problema en un municipio, cada vez que hay un problema en un área de salud, en fin. Yo le he visto receptivo y, por tanto, mi sensación es que se lo va a pensar, como mínimo. Y otras cuestiones, pues lógicamente quedan en el ámbito de una conversación que hemos tenido dentro de la lealtad entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Xunta. Igual que el toque de queda. Le puedo asegurar que para un presidente pedir un toque de queda a las 8 de la tarde, esto no es ninguna cosa que le apetezca a un presidente. Pero si tenemos un ayuntamiento con una tasa de 1.600 de incidencia, haremos algo. Porque no hacer nada, pues a lo mejor no somos capaces de bajar la tasa de incidencia. Y lo que podemos hacer incluso es propagarla para ayuntamientos limítrofes. En fin, los que estamos gestionando la pandemia, le puedo asegurar que no tenemos ningún interés en actuar o sobreactuar. Al contrario, lo que tenemos interés es disminuir el impacto de la pandemia. Sobre la votación de ayer de Vox y el apoyo de Vox al Gobierno no hemos hablado, como usted se puede imaginar. Ni él ha suscitado la conversación, ni yo tampoco, ¿no? Ahora, bueno, ha quedado claro cuál es el posicionamiento de Vox. Y por consiguiente, en fin, supongo que ya hay muchos españoles que les ha sorprendido este posicionamiento. Pero, en fin, yo al presidente lo que le he pedido es objetividad en el reparto de los fondos, concurrencia competitiva en los proyectos, y él me ha asegurado que va a haber una concurrencia competitiva en los proyectos de los fondos Next Generation. Y yo con esta concurrencia competitiva me vale. Ahora, de momento, ¿cómo se han repartido los fondos? Pues mire, nosotros tenemos un déficit de más de 600 millones de euros. Solo en el fondo RIAD de 10.000 millones, Galicia ha percibido 600 millones menos de lo que le correspondían. Y puede usted coger el PIB, puede usted coger la población protegida o la población ajustada del sistema de financiación o incluso la población sin ajustar. Y verá que hay una enorme diferencia entre lo que nos correspondería y lo que nos corresponde. Lo que estamos recibiendo en las comunidades autónomas ahora son fondos adicionales del sistema de financiación. Y lo lógico es que se gestionen a través del mismo criterio que gestionamos la mayor para gestionar la menor, que son los fondos adicionales. O al menos sistemas parecidos. Última, no da tiempo más. Eulogio López, de Hispanidad. Hola, señor Petó, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, por esa experiencia de gestión que ya tiene usted de coronavirus, conclusión que saca de meses, ¿más restricción implica menos muertos por COVID o esa ecuación no es? Luego también quisiera preguntarle si ha hablado con el presidente del Gobierno, tanto el Gobierno de España como el Gobierno están apoyando a la empresa gallega Farmamar en sus investigaciones aparentemente exitosas sobre el COVID. Gracias. Es evidente que una de las farmacéuticas más potentes españolas es Farmamar. Y es evidente que tiene principios activos potentes en determinadas patologías. Y es verdad que este principio activo, este último conocido, está en la fase 3 del ensayo clínico. Sería fantástico que ese ensayo salga bien y sería fantástico tener un tratamiento eficaz para disminuir la infección de COVID.
porque en este momento pues, los tratamientos, lamentablemente, pues no son todos los eficaces que debieran. Por tanto, mire, si tenemos una infección y no tenemos antibióticos, tenemos un grave problema. Y en este momento tenemos una infección y no tenemos un tratamiento para evitar o erradicar la infección. Solo tenemos una expectativa con la vacuna. Y por tanto, si tuviésemos un medicamento para disminuir esa infección, incluso evitar la infección o disminuir los efectos secundarios de la misma, y que las neumonías bilaterales explosivas que produce el COVID fuesen unas neumonías de menor virulencia, pues evidentemente tendríamos muchísimos menos problemas, no tendríamos colapsado las UCIs y la mortalidad sería muy baja. Ojalá que tengamos esa suerte. Y la primera parte de la pregunta, perdón usted, pero es que no se le he oído porque ha habido un problema de conexión, no he oído la primera parte. He oído lo de Farmamar. Sí, no, decía que si después de tanto tiempo de gestión contra el coronavirus había llegado usted a la conclusión, que parece universal, de que más restricciones de derechos, derecho a la movilidad, etcétera, implican menos muertos por COVID o no. Mira usted, mientras no tengamos un fármaco para disminuir el riesgo de infección y para curar esa infección o para disminuir la gravedad de la misma, la interacción social es el riesgo mayor que podemos tener. Y la interacción social se produce en muchos sitios. En el ámbito laboral, con los protocolos de la salud laboral que tenemos en comunidades y la salud laboral española, es un lugar bastante seguro. En el ámbito educativo, con los protocolos que hemos tenido y estamos implementando, también es un lugar seguro. A partir de ahí, las interacciones, sobre todo que se producen sin mascarilla, pues evidentemente el riesgo se incrementa. Lamentablemente, lo único que tenemos para evitar la infección es esto. Esto y la distancia social, no tenemos otra cosa. Y la higiene continua de las manos. Por tanto, donde nos sacamos la mascarilla hay más riesgo. Por consiguiente, yo creo que ese es el criterio. Y ese es un criterio bastante simple, pero que evidentemente nos cuesta mucho aplicar. Somos seres sociales y que nos relacionamos con gente. Y por tanto, esto es el principio básico, disminuir la interacción social y utilizar la mascarilla incluso en el ámbito familiar, siempre que estemos ante una persona vulnerable o aunque no estemos en una persona vulnerable. La mascarilla es la clave mientras no tengamos vacunas y por lo que se ve aún vamos a tardar meses para tener vacunas para todos. Bueno, yo lo lamento, pero me están indicando que me tengo que marchar por conexión aérea. Si hay alguna pregunta, a lo mejor por la tarde podemos ampliársela. Muchísimas gracias.